Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el modelo topográfico de Freud, también conocido como la primera tópica. Y es que este es un esquema fundamental del psicoanálisis que divide la mente humana en tres regiones o lugares psíquicos que son distintos de acuerdo a la función de accesibilidad a la conciencia. Si lo vemos desde un punto conceptual, nos vamos a encontrar que el modelo topográfico coincide la mente como esa estructura dinámica compuesta por tres sistemas independientes, los cuales no son más que el consciente, el yo, el preconsciente y el inconsciente que se refiere al ello. Para nuestro análisis y entender cómo este modelo topográfico de Freud funciona, lo vamos a hacer a través de la película La habitación del hijo. Esta película nos presenta a Giovanni, un hombre cuya vida se basa en la racionalidad, el apoyo a sus pacientes y la solidez familiar. Sin embargo, su mundo se colapsa tras una el fallecimiento inesperado de su hijo adolescente, Andrea. Este no es solo un drama de tristeza simple, sino que nos permite ver cómo la tensión existe entre lo que se siente por dentro y lo que la realidad exige por fuera. La película también nos invita a percibir esa fragilidad de las certezas y la dificultad de mantener la responsabilidad parental y profesional cuando la pérdida sacude esos cimientos emocionales personales. Para comprender lo que ocurre en la psique de Giovanni, debemos primero que nada hacer memoria o recordar brevemente lo que nos implica el marco freudiano. Y es que la mente se organiza en tres zonas o instancias fundamentales y que a menudo podemos encontrar en la literatura representado con un ejercicio o un ejemplo de un iceberg. Y es que en la superficie tenemos al yo consciente, que es esa parte de la mente que lidia con la realidad, la lógica y la toma de decisiones. Justo debajo nos vamos a encontrar el preconsciente, que funciona como un archivo. Son esos recuerdos y conocimientos que no estamos usando, pero que podemos traer a la conciencia si nos esforzamos o incluso si nos dan una pista. Y la base del iceberg, que es esa parte más grande y sumergida, es el ello o el inconsciente. Y allí se albergan lo que son las pulsiones primitivas, los deseos, los impulsos y en este caso el dolor abrumador y la culpa no procesada ante la pérdida de su hijo. Entonces, si revisamos a detalle de acuerdo a cómo se va dando la secuencia de la película y cada una de sus escenas, nos vamos a encontrar que el primer componente que se manifiesta en Giovanni es su yo. Después de la tragedia, su yo asume el rol de mediador entre el dolor interno y las exigencias de su entorno. Lo vemos en su vida cotidiana, manteniendo la compostura en el consultorio, sigue atendiendo a sus pacientes, brinda el apoyo a su esposa y a su hija. Esta fachada de normalidad no es una simple contención, es una organización estratégica de la conducta, si lo analizamos bien. Y es que su yo negocia constantemente qué debe hacer ante el duelo, una necesidad que está interna, pero también debe ser el padre del esposo fuerte que la sociedad y su familia esperan, que eso ya sería una exigencia social. Por lo tanto, el yo está actuando desde lo que puede ser verbalizado y negociado en una realidad social para evitar el desborde de ese entorno. Ahora, el preconsciente en la película vemos que funciona como ese archivo de memoria que se mantiene allí latente. Lo observamos en los momentos de silencio o introspección de Giovanni, donde él se detiene a pensar en los espacios que compartió con él, en las vivencias que tuvo, ¿ok? Él no vive en un constante desgarro emocional, pero sí dedica momentos discretos a evocar estos recuerdos, conversaciones e incluso gestos que caracterizaban a Andrea. Estas memorias no lo asaltan de una forma abrupta desde el inconsciente, sino que por el contrario están disponibles para ser traídas a la superficie y elaboradas, ¿ok? El preconsciente es ese puente que le permite reflexionar sobre su vínculo con su hijo e incluso buscar posibles vías de respuesta o entendimiento de la pérdida, modulando sus decisiones presentes. Y es aquí donde en la película nos muestran a un Giovanni que se acerca a las tiendas deportivas y pregunta sobre los tanques de buceo, como buscando esa justificación del qué ocurrió y el por qué pasó. Finalmente tenemos al ello o al inconsciente, y es que este es el componente más difícil de articular. ¿Por qué? Porque es ese reservorio de los deseos primitivos y el duelo donde salen las pulsiones de evasión, el dolor puro y por supuesto la culpa inconsciente.
Dado que el yo lo reprime, el ello no se verbaliza abiertamente, en cambio, acá se manifiesta en reacciones emocionales e intensas, o lo que es más sutil, en pequeños gestos de frustración, en el ritmo de su respiración, en la forma en que evita ciertos temas. El ello introduce el conflicto interno que no es racionalizado y puede emerger veladamente en una fantasía o en un sueño, sugiriendo una tensión interna que el guión del día a día no puede mostrar. Es acá el choque entre lo que tiene que ser y lo que el dolor en su forma más pura desearía que hubiese sido. Y es acá donde nos preguntamos, ¿cómo logra ese yo sostenerse ante esta triple presión? Fácil, utilizando mecanismos de defensa. En la película se resaltan dos principales que son fundamentales para la supervivencia psíquica de Giovanni y pues también de los miembros de la familia. El primero de ellos es la negación. Y acá la continuidad de la rutina y la aparente normalidad externa pueden interpretarse como esa forma de negociación del dolor. Es una estrategia para posponer el enfrentamiento directo con la pérdida abrumadora que acaban de vivir, protegiendo al yo de una carga afectiva total. Pero también podemos observar la intelectualización, y es que Giovanni, como psicólogo, terapeuta o analista, como se menciona en la película, constantemente analiza la situación desde una perspectiva objetiva y contenidamente analítica. Esto le permite transformar la experiencia en un objeto de estudio, lo cual regula de cierta manera el sufrimiento afectivo mediante su pensamiento, aunque reduzca temporalmente la experiencia emocional auténtica. Acá lo clave es entender que estos mecanismos no son patológicos en el contexto, sino que por el contrario, son parte de un proceso adaptativo ante la pérdida que desorganiza por completo la vida de una familia entera. Finalmente, si bien el modelo teórico es central, no podemos olvidar la influencia de un aspecto como es el superyo, y es que las normas morales y la ética profesional y familiar le exigen a Giovanni que sea firme, pero también que sea responsable. Y es acá donde el duelo desborda esas normas, generando un conflicto entre la ética que lo define como profesional y el afecto que lo destruye como padre. La película nos muestra que el duelo no es solo un estado emocional, sino una reorganización de la identidad de Giovanni, donde el super yo exige un reacomodo de su rol ante la ausencia de su hijo Andrea. Pero, o en definitiva, pues esta película, La habitación del hijo, nos retrata una lucha silenciosa donde Giovanni encarna una psique en constante tensión entre el yo que lucha por el equilibrio en la realidad, el ello que presiona con el dolor y la culpa y el super yo que exige que se regule con la responsabilidad moral. Si lo vemos desde un análisis, desde la postura de Freud, nos encontramos que tenemos un marco sólido para entender que las decisiones, los silencios y los gestos sutiles del protagonista son solo manifestaciones de este conflicto interno. Y es por eso que la película considero que es un estudio de caso o un planteamiento que nos permite observar cómo el ser humano moviliza sus defensas para sostener su existencia diaria ante una pérdida que cuestiona la estructura misma de la vida afectiva y de una realidad a la que ninguno de nosotros somos ajenos o inmunes.